A mí me decía una persona importante, era presidente del Real Madrid: José María, tú aunque no te lo creas, este museo no lo conocen en Madrid. Y el Museo del Futuro. Que hay muchas maneras hoy de contar las cosas. Hay gente que puede incluso no ir al museo porque ya lo ha visto antes por internet. Yo creo que puede haber, pero no creo que muchos. Hola, ¿qué tal? Hoy empezamos un nuevo espacio. Es un podcast en el que vamos a hablar con personas que, pues dirigen, personas que están al frente de empresas y que realmente tienen algo que decir en el mundo de la comunicación y también del marketing, por la experiencia que tienen. Son personas que nos van a hacer entender cómo evolucionan tanto las empresas como las instituciones y, lo más importante de todo, cómo se relacionan con su público y con la sociedad. Hoy tenemos la gran suerte de contar en este podcast con Chema Álvarez. Chema Álvarez es arqueólogo, es doctor en filología clásica y también ha sido durante 32 años, nada más y nada menos, que el director del Museo de Arte Romano de Mérida. Así que aquí tenemos Chema. ¿Qué tal, Chema? Muchas gracias por venir a este podcast. Es un placer estar aquí en la ciudad imperial y en medio de unos buenos amigos. Muy bien. Pues la idea, Chema, es que estemos tranquilos, que estemos relajados, ¿vale? Aquí tienes una tacita si quieres beber agua, si necesitas moverte no hay ningún problema, con absoluta confianza. Vamos a empezar a hablar un poco de museos, porque tú, con tantísima experiencia, ya no solo tanto en Mérida que tenías, sino que anteriormente en una etapa estuviste también en Badajoz, en tu primera etapa de dirección de museos y de gestión. Vamos a hablar del museo como mensaje, porque a mí me interesa saber cuando una persona entra en un museo, Chema, sobre todo por primera vez, ¿tú qué crees que debería sentir esa persona al entrar en el museo? Bueno, es lo que debería sentir y lo que nosotros aspiramos. Creo que muchas veces se consigue si las cosas están bien establecidas, tanto en la disposición de las piezas como la información, no excesiva, pero sí pertinente para que se pueda estudiar, se pueda conseguir ese mensaje. Nosotros lo que aspiramos en el Museo de Mérida o en el de Badajoz es que el público, al salir de la institución, pueda decir, pues ya sé cómo se vivía en una ciudad importante de Roma, en este caso Augusta Emerita, o en Badajoz, cómo fue la arqueología provincial antes de los romanos y durante los romanos, ¿no? O sea que es el mensaje el que intentamos conseguir, porque eso se hace a través siempre de piezas bien establecidas. Yo llamo a esas piezas que explican un concepto, que explican una cuestión histórica, piezas emblemáticas, piezas parlantes, porque son las que sintetizan ese concepto que nosotros queremos explicar. Una imagen vale más que 1000 palabras, siempre se ha dicho. Totalmente, y más en este mundo tan... Y el Museo de Mérida, la verdad es que consiguió eso. Tenemos que decir que, claro, cuando el museo empezó a establecerse, la verdad es que se había hecho una obra civil importantísima entre los años 81 y 84, y después del 84 al 86 pues ya se preparó la apertura del museo. Y había dos ideas. Una de ellas es que en la sala principal del Museo Nacional de Arte Romano estuvieran instaladas, estuvieran expuestas las piezas más importantes de la colección, como si fuera una sala impresionante de termas, como el termas de Diocleciano, de Caracalla en Roma. Y después, en las naves que venían a coincidir a la principal, eran los almacenes, es decir, que ahí se iban a colocar todos los capiteles, se iban a colocar todas las epigrafías, las esculturas, pero claro, eso no interesaba al público. Y nosotros teníamos un plan, el equipo del museo, que yo tuve la suerte de coordinar. La verdad es que teníamos el plan perfecto para eso, que era simplemente explicar todas y cada una de las facetas que informaron la vida cotidiana en una ciudad importante como fue Augusta Emerita, que llegó a ser capital de la Hispania romana. Fundamental, hablabas de piezas antes. ¿Hasta qué punto, Chema, un museo, aparte de enseñar lo que tiene y de ofrecer lo que tiene, transmite, digamos, la forma de entender la historia? Pues de muchas maneras.
la forma de entender la historia, bueno, aparte de una exposición permanente que esté bien establecida, existen las exposiciones temporales, que son las que de alguna manera completan el discurso y refuerzan el mensaje que queremos transmitir a los demás, y lógicamente con explicaciones a través de conferencias y de esas exposiciones a las que antes me refería. Vamos. Ese discurso me interesa mucho porque se piensa mucho ese discurso cuando se coloca, cuando se plantea el museo. ¿Se piensa mucho en el discurso al visitante o surge conforme se va? No, se piensa mucho. Y luego después hay pues cambios y algunas transformaciones del discurso primitivo, pero se piensa mucho porque nosotros en el caso del Museo Nacional de Arte Romano pues conocemos los fondos y sabemos que esos fondos explican facetas y el discurso estaba orientado a eso. Oye, ¿qué podemos explicar del teatro y del anfiteatro romano de Mérida y del circo? Bueno, pues había 3 salas dedicadas a esos edificios y con piezas que no solamente que procedían de esos yacimientos, sino también otras que no necesariamente procedían de allí, pero tenían una relación con la materia. Y entonces, con esas piezas nosotros armamos esas tres salas. Explicando y bueno, creo que es lo que solíamos hacer. Luego después, pues, hombre, pues cosas que al principio piensas que se van a escoger unas piezas, luego después pasan al almacén y vienen otras, porque claro, depende de cómo vaya avanzando el proyecto, ¿no? ¿Tú eras consciente cuando hacíais este trabajo con tu equipo de exposiciones, de colocación de todo el material? ¿Erais conscientes de que se estaba enviando un mensaje, de que se estaba haciendo comunicación a un público, a un visitante potencial? Pues la verdad es que éramos conscientes de alguna manera. Lo que estábamos es muy ilusionados porque ese mensaje a través de esas piezas y de las explicaciones breves y sencillas que dábamos pudiera llegar a un señor que venía de un pueblo de al lado y decía, oye, qué bien vivían los romanos, cómo se enterraban, ya nos hemos enterado gracias a lo que el museo de alguna manera expone, o cómo era la política, y qué es lo que era el foro, donde todo se solucionaba o todo se complicaba también algunas veces. La verdad es que sí. Cómo rezaban los romanos, qué dioses tenían, eso es lo importante. Eso es lo que queríamos nosotros, que el público, cuando saliera de allí, pues la verdad es que tuviera esa percepción. Luego después, si compraban una guía, pues tanto mejor, porque las guías siempre se leen al final de la visita. Tú bien lo sabes. Sí, hablando un poco de visitantes, de la relación que tiene el museo con el visitante, Chema. El visitante, a ver, hablabas antes de lo que hacíais vosotros para intentar llegar a la gente. ¿Cómo ha cambiado el visitante? ¿Cómo ha cambiado el visitante hace 30 años de un museo y el visitante que tú ahora conoces? Si me lo permites, te voy a decir algo que creo que hay que explicar. Hay un lema en museos, los museos norteamericanos de los años 50 lo tuvieron muy presente, que es el museo el que tiene que buscar al público y no el público al museo. Eso es. Porque en Mérida, el Teatro Romano de Mérida era el buque insignia y siempre lo será de la visita a la ciudad romana. Y la gente salía de allí y dice, ¿y aquí qué ha salido? Pues mire usted, pase por esta calle, vaya usted a una plaza, después llegará a una plaza principal y allí hay una iglesia muy bonita donde están las piezas. Eso es muy distinto actual a lo que puede ofrecer hoy el museo. Y aquí lo que ha salido de ahí enfrente. Por eso mi padre, y voy a hablar, perdón por hablar de la familia, que fue el gran mullidor de todo este proyecto del Museo Nacional de Arte Romano, él lo decía, dice, el único sitio donde se tiene que colocar el museo nuevo es enfrente del Teatro Romano. Por eso precisamente, porque es que el museo es el que tiene que buscar al público y no el público al museo. Exactamente. Y luego después, ¿qué ha cambiado el visitante? Mucho. Aquí hay una cultura, aquí también hay redes sociales, también hay sistemas para explicar las cosas mucho mejor que entienden, hay internet, es un público mucho más selecto, más educado y que por supuesto le interesa el museo. Hay que decir que en el Museo de Mérida, no sé si esto también estaría en una pregunta, el Museo de Mérida tiene un gran atractivo, muchísimo, que es el edificio de Rafael Moneo. Total. Nosotros con Rafael Moneo... Que es una maravilla el edificio. Dios nos vino a ver, como se dice vulgarmente. Y hay mucha gente que pregunta, dice, oye, ¿vosotros no tenéis una cierta pelusilla
de que la gente va a ver más la obra de Moneo que la nuestra. Digo, no, en absoluto, menudo reclamo. Porque, ¿Cómo entró Moneo en este proyecto? Ahora lo explicaré. Chema. El tema es que el hecho de que vengan a ver la arquitectura del museo obliga a que la gente contemple las colecciones diciendo qué maravilla de piezas y cómo explican la realidad de la Roma, de la Mérida romana. Pues Moneo, yo puedo explicarla, además ya ha pasado mucho tiempo. Yo estaba en Madrid. Estamos en familia, ¿eh? Sí. Aunque quizá esto Sí. lo vean gente, No. pero seguro que la gente que lo ve lo va a ver con mucho Yo estaba cariño. en Madrid, yo formaba parte de la Junta Nacional de Excavaciones, estoy hablando del año 79-80, y me llamó el director general de Bellas Artes a esa reunión a través de un compañero, era Javier Tusell, y me dijo, Javier Tusell quiere verte en su oficina, en su despacho. Y allí entré y entonces me encontré una serie de señores allí, algunos los conocía como al arquitecto Dionisio Hernández Gil, a Tusell, su director general de museo, pero había otros que no conocía y uno de ellos, que después supe quién era y además una persona muy importante en la cultura española, era un colaborador de Javier Tusell. Sí. Y me preguntó, dice, ¿usted me puede explicar a mí en 5 minutos la importancia de Mérida para tener un gran museo? Y yo, Amando de Miguel, perdona. Amando, sí. Amando de Miguel. Pues sí, pues Mérida tal. Dice, no, es una broma. En Mérida va a tener un gran museo. Va a tener un gran museo porque se puede hacer. Y ese señor que está ahí se llama Rafael Moneo. Y es el designado, no hubo ni concurso ni nada, el designado para hacer la obra. Eran otros tiempos. Y además fue un gran acierto. O sea, que fue a través de a través de Dionisio Hernández Gil. Ajá. Pero Amando fue el destinado a que yo... El Celestino, ¿no? La Celestina, ¿no? Sí. Que hizo de... Y Dionisio Hernández Gil, arquitecto extremeño, importante, es el factotum del museo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se decidió construir el museo en el Solar de las Torres, pues hubo que excavar. Y lo excavó José Álvarez Sáenz de Buruaga. Yo no estaba entonces en Mérida. Y hubo un vacío enorme entre la calle José Ramón Mérida y el fondo del solar donde estaban las ruinas. Y claro, la calle se caía. Y tuvieron que hacer un proyecto, el arquitecto Menéndez Pidal, me acuerdo perfectamente, para sostener la calle. Y luego después, claro, las ruinas debían de ser cubiertas para que no se deterioraran. Y entonces estuvo ahí la astucia y la buena gestión de Dionisio Hernández Gil. Dice, bueno, ¿y cómo las cubrimos? Dice, pues me voy a inventar un museo. Y se inventó el Museo Nacional de Arte Romano. Eso fue una cosa maravillosa. ¿Estamos hablando de hace cuánto tiempo? Estoy hablando del año 80. Y hizo la obra encima de las ruinas. Y gracias a él, pues Mérida tuvo un museo. ¿Por qué? Pues porque su Dirección General de Museos pues no tenía fondos para construir un edificio tan importante, pero sí patrimonio, que él tutelaba. Dionisio Hernández Gil tutelaba. O sea que fue un hombre providencial. La Academia de Extremadura hace poco pues hizo una campaña de homenaje a su figura, que hizo no solamente lo de Mérida, sino también la Junta de Extremadura, la Asamblea y todas estas cosas. Pues esa fue la historia. Y después ya Rafael Moneo vino a Mérida, ya se implicó con mi padre y conmigo para organizar el museo. Y me acuerdo una anécdota de Moneo, cuando ya se estaba ya introduciendo en Mérida, una anécdota muy bonita, porque claro, en los alrededores del Teatro Romano pues no son monumentales precisamente. Hay una serie de edificios que no son nada de bonitos y tal. Y entonces le dije yo a Rafael, digo, Rafael, ¿y aquí qué vamos a hacer? Dice, pues mira, lo hay que pensar. Digo, bueno, no hace falta que lo pienses, tú has vivido en Roma. ¿Y qué es lo que hizo Moneo? Pues evocar, la palabra es evocar la arquitectura romana en las distintas partes del museo. De suerte que una fachada que daba a la calle principal, José Ramón Mérida, pues era un poquito un guiño a la Basílica Constantiniana de Tréveris. La sala principal del museo, ¿por qué no?, a unas grandes termas o al museo al famoso mercado de Trajano de Roma, ¿no? Y todo así, todo tenía un guiño hacia Roma, tenía una relación con Roma, una evocación de los romanos. La Roma pequeña que le llaman a Mérida. Exactamente. ¿No? Y luego después también la propia arquitectura, que era el edificio. El edificio pues era un núcleo de hormigón con un cofre de ladrillo.
O sea, como hacían los romanos. Los Sí. romanos construían así. Lo único que faltaría ahí, lógicamente, como en Roma, pues el opus textorium, que ellos llamaban, la pintura, el mosaico o el mármol, ¿no? ¿Sabes Eso lo que fue. hago yo cuando voy a Mérida con amigos? Siempre visita obligada al museo. Entramos en el museo y cuando vamos bajando por la rampa, yo ya cuando vamos por la segunda parte de la rampa, les tapamos a todos los ojos y los llevamos a ciegas y los ponemos enfrente de la galería principal que decías. Bueno, pues Y una vez que están enfrente, les quitamos y hay gente que incluso hasta se marea de ver todo eso, ¿no? De la grandiosidad que tiene el edificio. no me extraña, Toño, porque yo me acuerdo que cuando se inauguró el museo, que yo tuve que acompañar a los reyes y al presidente de la República Italiana, que tuvo la gentileza de estar con nosotros ese día, Francesco Cosiga, catedrático de universidad, pues la verdad es que me dijo quién fue, Solana, Javier Solana, Sí. dice, ¿por qué no hacemos aquí un poquito de cine o de Algo teatro? así un poco más Sí, especial, dice, ¿no? tú das 3 golpes a la puerta y se abre. Y claro, eso hicimos. Dimos 3 golpes, se abrió y todo el mundo. Sí, sí, es alucinante. Porque hay una cosa, Toño, que tú también habrás observado en el Museo de Mérida, que desde el exterior no te da idea de la grandiosidad interna. No, ni mucho menos. Es más, el visitante en la calle José Ramón Mélida, que es la calle principal que sube, digamos, desde la Puerta de la Villa, la calle Santulalia, al museo, no ves la grandiosidad del museo. Exactamente. No, ves una pared, pero no, Exactamente, sí. Es increíble. Volvamos al visitante. Hablábamos antes, a ver, antiguamente el visitante era infinitamente más contemplativo que ahora, Chema, porque ahora mismo tú vas a cualquier sitio y está todo el mundo con el móvil grabando, Sí, sí. ¿no? Entonces, Sí. lo primero es grabar con el móvil y Sí. no disfrutas de lo que estás haciendo. Sí. Hace poco estuve en un concierto y o sea, ya me estaba como diciendo, ¿pero qué es esto? Todo el mundo que estaba enfrente de mí, o sea, me estaban como... No me dejaban ver bien lo que había delante porque todo el mundo estaba así con el móvil, con las manos levantadas, y había un mar de móviles Sí. que no me dejaban ver. Eso el ¿no? otro día me pasó Entonces, a mí. Me pasó a mí también en Viena, en un concierto que estuve en la iglesia de San Carlos Borromeo, Claro. las estaciones de Vivaldi, pues no nos dejaban ver a la orquesta, vamos, escuchábamos a la orquesta, pero no la dejamos ver, sí. Claro, eso es una realidad. Entonces, ¿cómo crees tú que afecta eso a la forma en la que tienen los museos de presentarse? Hombre, Porque claro, ahora todo el mundo entra en el museo ya prácticamente grabando lo que están viendo sí, sí. en tiempo real. Yo creo que tienes razón. Antes el público era más contemplativo y se enteraba mejor de las cosas. Luego después dice, bueno, ya he hecho yo una fotografía de la columna del templo de Diana y ya voy a enterar que era el templo de Diana con la guía. Pero no en primera instancia no lo ven tan detenidamente, tan pausadamente como lo hacían los anteriores. Siempre con ese famoso teléfono que estás Con haciendo el móvil, fotos. ¿no? Sí, El Black Mirror que le dice. sí. Porque tú crees que la experiencia de un museo, claro, ahora mismo con la tecnología, con los móviles, con internet, con todo que tenemos en la mano en el momento en el que queremos, ¿crees que la experiencia de un museo debe empezar antes de ir al museo o una vez que has entrado en el museo? Yo creo que viene bien que sea antes. Antes, por lo menos, yo cuando voy a un sitio y tengo una guía, pues leo un poquito esa guía y luego después ya me recreo en lo que estoy viendo. Y en el Museo de Mérida pasa igual. Hay muchas veces también que las personas que van a visitar un museo pues tampoco están, por no usar los medios que se tienen a disposición. El Museo de Mérida tiene una página web donde está todo y pues hay una visita guiada, las conferencias también se pueden ver después online sin ningún tipo de problema. Pero hay una cosa que yo sinceramente veo que muchos no tienen en cuenta. Yo cuando voy a un sitio me informo de qué voy a ver y a qué hora está abierto. Porque claro, hay muchos que vienen allí y digo, oye, voy a encontrar el museo cerrado, porque no has visto la situación de ese museo que te lo ofrece la página web, lógicamente. ¿Y tú crees que hay gente que puede incluso no ir al museo porque ya lo ha visto antes por internet? Yo no lo sé. Yo creo que puede haber, pero no creo que muchos.
sinceramente. Yo creo que eso invita todavía más a ver las piezas enfrentándote a una estatua romana o una cabeza de un romano. Creo que sí. Yo creo que sí, que puede haber alguno, pero eso no es la tónica. Claro, te lo digo porque en otros sectores, por ejemplo, en el sector del automóvil, ahora mismo cuando tú te vas a comprar un coche, sabes más del coche que te vas a comprar que el comercial que te lo está vendiendo. Sí. El otro día me decía un amigo que yo me fui a comprar un coche y le dije, oye, ¿esto cómo se hacía? ¿Para qué sirve esto? Y el comercial salió como pudo y le tuve que explicar yo para qué servía y cómo lo hacía. Y el comercial terminó diciendo, pues mira, me has enseñado a cómo se utiliza esto, porque yo no tenía ni puñetera idea. Sí. ¿No? Entonces, es así. Muy bien. Bueno, pues, a ver, sabemos que los museos están ahí y cuando tú quieres ir a ver el museo lo vas a encontrar, pero ¿qué hay de esa parte interna que no imagina el visitante? Es decir, yo voy a ver un museo, me doy una vuelta, pero ¿qué nos podías contar de esa parte interna, de esa gestión, de ese mundo que nadie ve? En primer lugar, hay personas, yo me acuerdo que una señora le preguntó un día a mi padre, decía, don José, y aquí, como está todo puesto, ¿ustedes qué hacen? Esa fue la idea de esa señora. Y claro, nosotros para explicar los servicios del museo, muchas veces, pues por medio de exposiciones, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando asumí la dirección del Museo Nacional de Arte Romano, hice una exposición que se llama Restaurar en el museo, explicarle a la gente qué se hace en el museo, cuando viene una pieza, cuando se limpia, cuando se restaura, cuando se consolida, y eso lo hacemos así. Y luego después también explicar de alguna manera, en algunas ocasiones también, cómo funciona ese museo, qué presupuestos tienen, cómo se pueden gastar, qué horario se puede tener, qué personal hace falta en un museo. ¿Sí? Los servicios internos del museo son importantes y muchas veces pues se explican. Y sobre todo, lo que yo soy partidario, siempre que se pueda, es hacer visitas, bueno, bien privadas, ¿no? Bien, bueno, privadas o semiprivadas, sí, de personas que puedan ver los almacenes. Eso te quería preguntar, porque, sí, porque lo que no se ve en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida es infinitamente mayor que lo que está expuesto. Ten en cuenta que hay un 8% de las piezas expuestas. Cuéntanos alguna pieza que haya por ahí que no se haya visto todavía. Bueno, hay algunas que, por supuesto, pues mira, no de que no se haya visto todavía porque ya se ve, pero tú sabes que en la Plaza de Toros de Mérida, sí, se dijo siempre que había un mitreo, y la verdad es que no había un mitreo allí. Allí lo que hubo fue un lugar de ocultamiento del programa iconográfico del mitreo para que esos cristianos ortodoxos no los destruyeran, que es lo que hacían normalmente. Y entonces había una pieza en el almacén, una pieza importante, que nunca se supo lo que era, hasta que cuando se hacen excavaciones, como yo digo de broma, en el interior del museo, los almacenes, salen cosas. Entonces es cuando salen a la exposición temporal. Y eso era nada menos que el manto del retablo de la efigie de Mitra que estaba presidiendo el santuario mitraico. Y eso se pudo saber por un estudio. Y claro, esa pieza, pues ahora mismo se ha podido sacar a la sala temporal, y eso ha certificado de que allí había un mitreo, porque estaba el retablo que siempre nunca falta en los mitreos, y ese se sacó allí. O bien también algunos estudios que se han hecho sobre detalles históricos, algunas epigrafías que antes no se habían tenido en cuenta. Oye, pues esto dice que en Mérida había un cognomen Julia en un momento determinado de la historia de la ciudad. Sí, pues aquí había una fístula de plomo que ponía Colonia Julia Augusta Emérita, o había una teja que ponía Colonia Julia Augusta Emérita, y eso también se sacó allí porque ya se podía explicar esa nueva idea de que Mérida se llamó en algunos momentos de su historia, no en todo, Colonia Julia Augusta Emérita. Mira. Por ejemplo, dos ejemplos que se me han ocurrido ahora. Sí. Hay muchos. ¿Tú dirías, Chema, que dirigir un museo también implica pensar en cómo se proyecta el museo hacia la sociedad? Por supuesto. En un museo tiene que estar siempre teniendo en cuenta a su público. Me acuerdo perfectamente que cuando inauguramos el museo, gracias a la Asociación de Amigos del Museo, que es el cordón umbilical que nos une con el público, es una asociación que funciona muy bien, que tiene 1.300 socios. En una ciudad pequeña como Mérida eso es mucho. Pues me acuerdo que hicimos una campaña que pensamos con el entonces presidente de la asociación, que era un maestro,
muy emeritense y muy extremeño, que eran los que tutelaban la Extremadura la Extremadura en la escuela durante una semana o un mes y tal. Y cogimos su coche, fue él el que puso el coche, hicimos 10.000 kilómetros para llevar el mensaje de la apertura del museo a muchas ciudades extremeñas. Iban con el director, con el presidente de la asociación, iban los arqueólogos, yo también fui, para decirle a los señores, miren ustedes qué museo tenemos. Le explicábamos allí con diapositivas lo que era el museo y vayan a verlo. Y la semana siguiente autobuses iban para Mérida. Uh-huh. Eso es importante. Y también estar pendiente en la sociedad. En el caso de Mérida, sociedad emeritense, pues con todos los colectivos que forman parte de ese conjunto ciudadano. Uh-huh. Y a los deportistas hay que hablarles en su idioma, a los niños también en lo suyo. Hacemos muchos talleres infantiles y hay un taller de verano muy interesante siempre relacionado con una actividad. Por ejemplo, los niños se hacen gladiadores, los niños se hacen pensadores, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero sí, hay que estar pendiente. Ahora también tengo que decir que muchas veces nos llevamos muchas sorpresas. No sé si por nuestra culpa, por no orientar bien ese proyecto o bien porque no interesa. Es que hemos hecho campañas por las distintas barriadas de la ciudad y algunas han respondido y otras no. Nos hemos visto casi solo en la explicación del museo, pero desde luego ciudad y museo es un binomio incuestionable. Eso es importante porque crees, por lo tanto, que los museos deben ser cada vez más proactivos en cómo se relacionan con la sociedad, ¿no? En cómo se comunican con la sociedad. Sí, no, sin duda de ninguna clase. Hay que tener en cuenta siempre a la sociedad y hablarles en su idioma. Claro. Y que la sociedad también, o sea, aparte de la comunicación que tiene el museo con la sociedad, la interactuación de la sociedad con el museo, jornadas de puertas abiertas, sí, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezamos la etapa después de la inauguración del museo, nosotros instituimos una fecha importante, el 19 de septiembre de todos los años, para conmemorar la apertura del edificio, que no del museo. ¿Tú sabes, Toño, que el Museo de Mérida tiene 2 siglos de existencia? Fíjate. Que se creó en 1838. Fue en el año 75 cuando cambió de Museo Arqueológico a Museo Nacional de Arte Romano. ¿No? Y luego después ya, a partir del 86, con el edificio nuevo. Pues nosotros instituimos un día, el Día del Museo, y yo me fijé en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas celebran su día abriendo las puertas a todos los ciudadanos para los cuarteles, enseñarles los tanques. Pues nosotros vamos a enseñarles las partes del museo, la restauración y todo. Y fue un éxito ese proyecto, sí. Qué maravilla. Sí. Bueno, tú que eres un chico joven con mucha experiencia, Chema, volvamos atrás, a cuando tú empezaste, ¿no? ¿Qué cambiarías en la forma en la que el museo se relaciona con su público? Bueno, ya hemos evolucionado mucho y yo cambiaría pocas cosas porque yo creo que estamos muy pendientes del público. Ahora, eso sí, también nosotros hemos potenciado la presencia del museo en los colegios, en los institutos y todo eso. Yo creo que a veces falta un poquito de propaganda. A mí me decía un amigo mío que estuvo en Mérida conmigo varias veces, que le gustaba mucho el museo, una persona importante de este país ya fallecido, era presidente del Real Madrid, lo digo, sí. Ramón Mendoza. Me decía, sí. José María, tú aunque no te lo creas, este museo no lo conocen en Madrid. Posiblemente lo que más nos interesaría sería hacer más propaganda, tener al museo más presente, no solamente en Mérida y en Extremadura, sino también en otros lugares. No sé si eso sería lo que nos faltaba. Uh-huh. Con toda tu experiencia, Chema, si tuvieras que dar un consejo a las nuevas generaciones que hoy dirigen instituciones culturales, que en tu familia me consta que hay personas que dirigen instituciones culturales, ¿qué consejo le darías? Uno muy sencillo, que se impliquen en el museo. Hoy día no todo el mundo se implica en el museo. Hay personas hay un grupo grande de trabajadores en el museo y unos se implican más que otros. Yo creo que el museo es una cosa que hay que vivirla. Nosotros hemos tenido siempre el museo, ya me dijeron un día, oye, sic vos non movi. ¿Tú sabes cuál es el lema del cuerpo facultativo de museos? Sic vos non movi. Así vosotros, pero no para vosotros.
vosotros trabajáis por el museo, pero que no es vuestro, ¿eh? Allí tiene que ir un investigador con las puertas abiertas para que pueda hacer investigaciones. Y el museo hay que ofrecerlo a la sociedad, que es a la que pertenece. Y yo digo que hay que implicarse. Yo, por ejemplo, hay muchas veces que se hacen actos culturales del museo y del conjunto de trabajadores del museo, a lo mejor te encuentras a 4 o 5 cuando somos 100 o un poquito menos, 90. Yo creo que hay que implicarse con el museo, querer al museo y que no pases tú por el museo, sino que el museo pase por ti. Y el Museo del Futuro, ¿tú crees que quizá debe prestar más atención ya no solo a lo que presenta, sino a cómo lo comunica? Tienen que prestar mucha atención a cómo lo cuentan, porque las cosas están cambiando constantemente y la verdad es que hay muchas maneras hoy de contar las cosas y de hacerlos bien, ahora siempre con la base del museo. Un museo tiene que tener en cuenta 3 funciones importantes. Primero, es que eso es importante decirlo, conservar. Tiene que conservar un patrimonio que está ahí y bajo nuestra custodia. Investigar. Los museos luchan mucho por tener un lugar en el sol de la investigación, que nos lo ponen todo muy difícil y no se puede hacer nada si no hay una investigación por medio, que la investigación bien hecha es la que te descubre las cosas y eso puede después implicar en una nueva presentación de piezas o sacar de los almacenes unas nuevas y también la divulgación. O sea, nosotros hay que divulgar. Un museo tiene que estar presente en toda la sociedad de la manera mejor posible y con los medios actuales mucho mejor. Por tanto, esa pregunta creo que es pertinente. Hay que tener muy, muy en cuenta cómo se cómo se difunde la realidad de un museo, pero siempre teniendo en cuenta que las piezas estén bien conservadas y que se haya investigado sobre ellas para saber qué es lo que explican y qué suponen para la historia de un yacimiento, de una ciudad. Muy bien, Chema, pues ha sido un verdadero placer escucharte, bueno, no tenerte sé si en este pequeño rinconcito. Yo, sinceramente, me voy con una sensación maravillosa, aunque a veces no lo llamemos así, pero un museo al final comunica en absolutamente cada decisión que toma, tanto en cómo expone, como en cómo recibe a la gente y también, bueno, pues en cómo se proyecta. Sí, y hay una cosa importante, Toño, porque tú sabes que en el año 92 hubo un overbooking de exposiciones. Es el 92, hay que hacer una exposición, sea cual sea, no. Un museo tiene que hacer una exposición o explicar un proyecto cuando lo tiene claro y qué es lo que pretende que llegue a la sociedad. Si no, una exposición, bueno, nosotros vamos a hacer una exposición ahora en el Museo Nacional de Arte Romano importante sobre los bronces romanos, pues porque es interesante hacer eso, pero muchas veces nosotros hemos hecho esas exposiciones para explicar los servicios del museo o para conmemorar, como hicimos por ejemplo en el año 98, el año de Trajano. Trajano subió al poder en el año 98 y en 1998 hicimos una exposición para recordar eso. O sea, que haya siempre una especie de proyecto para que se pueda hacer una exposición, o sea, una cosa que, bueno, no se me sale la palabra, pero bueno, eso lo voy a poner. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Nada. Chema, por ayudarnos a entender un poco no todo sé aquello si que no se ve. Me he enrollado un poco y me he quedado corto de algunas cosas. Fantástico. Muchísimas gracias por todo. Bueno, pues ahora la niña que habla mejor que yo. Eso es. Y a vosotros, muchísimas gracias por estar ahí, por ver nuestro podcast, un espacio en el que charlamos con personas que dirigen, que gestionan, que administran, pues a empresas, instituciones que, bueno, pues que tienen que relacionarse con sus públicos. Así que esperamos volver a vernos y os esperamos en el próximo episodio.